Como veníamos diciendo a lo largo del programa, hubo cierta decepción en los mercados financieros acerca de este anuncio de la fase 2 del programa económico del gobierno de Javier Milei. Ahora, más allá de lo que pasa con los activos argentinos, más allá de lo que ocurre con los bonos, con el dólar, con las acciones, también es momento de meterse en la economía real. Y para eso estamos en comunicación con Alejandro Díaz, CEO de AmCham, CEO de la Cámara, que reúne a todas las empresas de origen estadounidense en la Argentina. ¿Qué tal, Alejandro? Soy Fernando Meaños, gracias por atendernos. Buen día, Fernando. No, gracias por llamarme. Bueno, en primer lugar, más allá de lo financiero, ¿qué impacto, sobre todo en el marco de la economía real, crees que tienen estos anuncios que se conocieron en las últimas horas sobre esta nueva fase del plan económico? A ver, te diría que no está muy claro cuál es la nueva fase Ujú. del plan económico. Al menos la sensación de los últimos comentarios y de la presentación del viernes pasado es que fue concreto, si querés, las políticas monetarias, que obviamente se vienen realizando en línea con las expectativas que ellos establecieron, que es superávit fiscal, comercial de cuenta corriente. Inclusive ahora el principio de entrar en un mecanismo de emisión cero. Creo que esto está suficientemente claro. Lo que me Ujú. parece que no quedó claro son dos cosas, y ahí donde probablemente haya surgido la incertidumbre, es la materia cambiaria, que es básicamente el plan de eliminación del cepo, concretamente la libertad comercial y financiera para operar libremente, y lo segundo es cuál es el plan de recuperación económica de la economía real, que es un poco la inquietud que vos Ujú. manifestás. En materia de economía real, ustedes, digamos, no están viendo un sendero, no están viendo una hoja de ruta que explique cómo se va a salir de la recesión. A ver, el decreto 70 Ujú. positivamente estableció unos nuevos lineamientos en términos de libertad comercial. El hecho de que las empresas ahora puedan libremente fijar precios, que puedan importar sus productos en función de las necesidades del mercado y del cliente y del consumidor, ha sido un paso marcado y se concretó a partir de la remoción de las múltiples barreras que existían, tanto operativas, de regulaciones que aún la Secretaría de comercio está realizando. O sea, eso es una Ujú. parte muy positiva. Lo que se necesita ahora son algunos elementos que dependen del gobierno, como la mejora en la competitividad. O sea, eh, yo creo que hay que empezar a dejar de hablar temas de la devaluación del tipo de cambio como el único fenómeno que esté atrasado o no atrasado. Creo que hay que empezar a trabajar en los factores de competitividad, y no solamente preocuparnos por el atraso o no en el tipo de cambio. Y el problema que se plantea o la disyuntiva es que el gobierno puede inmediatamente hacer una devaluación del tipo de cambio oficial, con sus consecuencias, pero trabajar en la competitividad, incluyendo una baja sustancial de la carga tributaria y su simplificación, requiere tiempo. Y esa es la disyuntiva, que es uno de los elementos de Ujú. incertidumbre que genera en la economía real, ¿no? Y si tuvieras que armar la shortlist, la lista más inmediata de esos factores que pueden mejorar la competitividad sin devaluar, ¿qué datos concretos, qué ítem concretos pondrías? Bueno, como te decía, lo primero, la reducción de la Ujú. carga tributaria. Yo entiendo que el gobierno está en una dificultad, y por eso hablo de la dificultad en el corto plazo, porque para poder garantizar el superávit fiscal no puede reducir sustancialmente la carga tributaria, pero hoy pensar en el impuesto país, que se aplica 17,5% a las importaciones, todo el esquema de impuestos que hoy las compañías tienen, especialmente impuestos distorsivos que a veces no dependen de la nación, como ingresos brutos, es un factor de pérdida de competitividad. Ujú. Después están los otros factores de competitividad de más mediano plazo, como la mejora del nivel educativo, el entorno de formalización y legalidad laboral, la infraestructura en transporte, energía y comunicaciones, solo para mencionar algunos. El problema es el timing, es cómo Claro, pero por eso, compatibilizás estos Alejandro, en factores. ese timing, lo inmediato pasaría por los impuestos, pasaría por tratar de encontrar cuáles de esos impuestos, me imagino también que sumás allí los provinciales, cuáles de Así esos es. impuestos se pueden levantar o se pueden reducir. Bueno, el impuesto país es el primero que se puede reducir, Ujú. obviamente con las consecuencias. Yo creo que el gobierno está esperando la reducción o eliminación del impuesto país, que es un efecto directo en el esquema de la estructura de costos de una Ujú. compañía. Va a depender de que pueda ser sustituido
por otros ingresos fiscales, como por ejemplo la reinstalación del impuesto a las ganancias. Y eso creo que es por eso nosotros entendemos muy bien el problema de la transición. Lo tenemos claro. El tema es que es como el huevo y la gallina. Debemos empezar a recorrerlo de manera tal de que empiezan a mejorarse esos factores. Las empresas ya están trabajando en la productividad porque entienden que hoy en un entorno mucho más abierto, como plantea esta administración, cosa que nosotros estamos de acuerdo, están haciendo sus tareas de mejora de la productividad, pero el factor macro es un factor determinante. Bien, ahora allí hablando del huevo y la gallina, siempre hay un sector privado que pide mejores condiciones macro para invertir y hay un gobierno que pide más inversiones del sector macro más inversiones del sector privado para que mejore la macro. El otro día fue llamativo, por ejemplo, el mensaje del ministro Caputo en la Cámara de la Construcción diciendo, bueno, la obra pública va a levantar cuando ustedes inviertan, o sea, no cuando el gobierno haga algo. Digo, allí también hay, digamos, en cierto modo, hay todavía una demora o un retraso en esperar que la macro esté aún mejor para que haya inversiones más cuantiosas, más importantes. Bueno, es correcto. ¿No? Yo creo que tiene que haber un mayor, diría, incentivo, incentivo no es la palabra, porque incentivo parecería que son factores exógenos de la empresa. Tiene que haber una mayor decisión de los ejecutivos para poder acelerar sus procesos de confianza. Yo creo que más allá del Estado me genere esa confianza, creo que hay que empezar a pensar más en el largo plazo y no mirar tanto el sector. Pero bueno, no se olviden que muchas compañías son corporaciones, las corporaciones, las instituciones no están normalmente en el vivo de Argentina y requieren sus procesos de convencimiento. Bien, ¿qué pasa con la ley bases y qué pasa con el RIGI? ¿Qué expectativas concretas tienen por lo menos de las empresas agrupadas en AmCham sobre lo que puede ocurrir con esa nueva herramienta en el corto plazo? Bueno, a ver, la ley base tiene dos implicancias. La implicancia política es una clara señal de los políticos o del Congreso en este caso de apoyar al gobierno nacional para que tenga las herramientas para poder desenvolverse adecuadamente en esa función ejecutiva. Eso creo que es la señal que se necesitaba, cosa que fue concretada con la aprobación final de diputados. Esa es la política. La económica es, bueno, como te decía ahora, va a necesitar su tiempo. La adecuación de las regulaciones, la reglamentación, la implementación de la ley bases va a llevar su tiempo, no es de repercusión inmediata en los mercados, no es una norma como la eliminación del impuesto país, para darte un ejemplo. Entonces, en ese proceso es donde la confianza del empresario tiene que aparecer, apostando a eso. El RIGI, o RIGI, como quieramos llamarle, es un programa de incentivos concretos, tiene plazos concretos, tiene beneficios que son concretos, y ahí dependerá cada organización o cada compañía qué quiere hacer. Yo diría, va a llevar un poco más de tiempo probablemente, el tiempo está agotado porque el RIGI va a tener que los proyectos vincularse en los próximos 2 años, con lo cual va a comenzar los procesos de inversión, pero tampoco esperamos una catarata de inversiones en el próximo mes. Eso va a querer un proceso también de aprobación de proyectos, de los proyectos ingresar para ser aprobado por la autoridad de aplicación y lleva su tiempo. Y por último, ¿cómo juega el tema del cepo? Digamos, hoy por hoy la salida del cepo, el levantamiento de los controles cambiarios no tiene fecha, ya ahora quedó más que reconocido por el propio gobierno. ¿Cómo juega el tema de los controles cambiarios y la inversión en 2024? Yo sé que te estoy preguntando un tema, Alejandro, que tiene muchos años y que venimos hablando desde hace mucho tiempo todos, pero digo, ¿cómo está ese escenario hoy, donde hay un gobierno que promete hacerlo, pero no hay un sendero, no hay una hoja de ruta concreta para salir de los controles y a la vez esperan inversiones? Clarísimo. Bueno, a ver, la existencia de un cepo tiene dos implicancias negativas. Uno es la imposibilidad de fluidamente acceder a un tipo de cambio como el mercado único de cambio. Eso es una problemática que la multiplicidad de tipos de cambio genera incertidumbre claramente. Entonces las compañías tienen que muchas veces usar alternativas, obviamente a tipos de cambio donde hoy el diferencial está por arriba del 50%. Ahora, el otro problema que está así vinculado a la inversión
es que, excepto donde vos tenés recursos, inversión en recursos Ujú. naturales, si vos necesitas invertir en litio, querés invertir en energía, tenés que venir a la Argentina, obviamente, a realizar esa inversión. Pero hay miles de proyectos que no necesariamente son relacionados con un recurso localizado en la Argentina, entonces las empresas nuestras tienen que competir con el mundo. Y para competir con el mundo, el gran problema hoy, incluido dentro del cepo, no es tanto, y adicionalmente, la capacidad o incapacidad de repatriar dividendos o pagar libremente las deudas, es el hecho de la tasa interna de retorno de los proyectos. Cuando Ujú. vos arrancás de un impuesto, de un riesgo país de 1.500, 1.600, 1.400, 1.300, significa que tu tasa interna de retorno comienza con 13, 15 puntos. A eso se le suma la tasa internacional, 5 o 6 puntos, se le suma la tasa de riesgo de negocio, etcétera. Te vas a tasa interna de retorno entre el 28 y el 32%. Y tenés que competir con tasa interna de retorno en países periféricos cercanos a la Argentina entre el 12 y el 19%. Entonces, ¿qué proyecto te permite administrar una tasa de recupero de una Ujú. inversión arriba del 28%? Claro, es inviable. O sea que mientras tengamos que cepo, seguiremos siendo caros. Así es. Ujú. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por este contacto y este análisis. No, gracias a ustedes. Hablamos con Alejandro Díaz, CEO de AmCham, de la cámara que nuclea las empresas de Estados Unidos en la Argentina, acerca de lo que viene trayendo no solo este escenario financiero coyuntural, sino yendo un